Hola chicas y chicos, bienvenidos otra vez a la clase. En este tema vamos a ver por qué es pertinente y necesario alinear su proyecto o su propuesta de proyecto con los planes, leyes y estrategias tanto nacionales como estatales y, de ser necesario, municipales. Eh, Rápidamente, ¿por qué es importante alinear un proyecto? Porque alinear un proyecto a las leyes, planes y estrategias nacionales y locales nos permite justificar el proyecto, además de permitirnos acceder a financiamientos si es que existen. Es decir, que cuando ustedes presenten su proyecto, ya sea este o cualquier otro proyecto, ante las instancias gubernamentales, pueden justificar su proyecto en la misma ley o en la misma estrategia o plan de desarrollo que tenga el municipio, estado o federación. Por lo mismo, también su proyecto tiene que estar dentro de las leyes y normas que están justificando o utilizando, y no deben de violar esas leyes o esas normas, porque si no, no van a poder aplicar su proyecto. Y además, a veces las secretarías o los diferentes organismos gubernamentales tienen presupuestos disponibles para la utilización para estos proyectos, y a partir de esta alineación ustedes pueden hacerse acreedores a uno de estos financiamientos. ¿Cómo es la alineación de un proyecto? Pues tiene que ir de lo más general a lo más específico, empezando por la Constitución, que es como el documento que rige a todas las leyes y normativas en el país. Si lo desean también, a este nivel pueden incluir el Plan Nacional de Desarrollo. Cada administración publica su propio Plan Nacional de Desarrollo, y la actual no es la excepción, aunque este Plan Nacional de Desarrollo está mucho más ambiguo y no tiene metas claras, pero bueno, finalmente sirve para justificar. De la Constitución se desprenden las diferentes leyes, y aquí vamos a hacer un repaso muy rápido de 5 leyes, que son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. De estas leyes surgen los reglamentos de cada una, y finalmente están las leyes estatales. También los estados, las entidades federativas, tienen sus propias leyes que pueden corresponder o no a estas 5 leyes, pero de existir es necesario revisarlas y alinear nuestros proyectos a ellas. Ahora, aquí estamos viendo 5 leyes, pero si su proyecto abarca otras esferas, es necesario que ustedes investiguen otras leyes si es que existen para alinearlas a ella. A nivel general, ¿qué nos dice la Constitución en materia de medio ambiente? Bueno, en su artículo 4, párrafo 5, la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su beneficio y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Es decir, que cada ley y su reglamento también deben de especificar cuáles son las responsabilidades y sanciones en caso de que se incumplan las leyes y qué se debe de pagar. Obviamente, pues una cosa es que esté escrito en el papel y otra cosa es que se aplique, pero no porque no se aplique en otros aspectos quiere decir que nosotros no lo tenemos que respetar. Les mencionaba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que es el de la actual administración, y ahí podrán encontrar algunos párrafos y oraciones sobre medio ambiente en México. Lamentablemente, este Plan Nacional de Desarrollo tiene muy poco sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. Hay que leerlo completo y verán que no son más de 2 párrafos. A diferencia de otros planes de desarrollo de administraciones pasadas, en donde había capítulos enteros dedicados al medio ambiente y a la sustentabilidad. Aunque si bien
las administraciones pasadas no hicieron gran cosa por el medio ambiente, pues al menos tenían la iniciativa y la intención de hacerlo. Ahora con este Plan Nacional de Desarrollo, pues está la incertidumbre de si en verdad se va a hacer algo a nivel federal para promover el desarrollo sustentable o no. Bien, pues repasaremos rápidamente las leyes que les mencionaba. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente nos dice que está hecha para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, es decir, se relaciona directamente con el artículo 4 de la Constitución. Por objetivo tiene la preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente y la biodiversidad. Es decir, que buscamos que nuestros recursos naturales se mantengan con una visión de desarrollo sustentable. Y también buscamos preservar la biodiversidad y servicios ambientales. Las facultades que le asigna esta ley a las diferentes esferas de gobierno están en el artículo 5, 7 y 8. También esta ley nos va a ayudar a tener las bases para diseñar la política ambiental del país, de la federación, y a partir de esto podemos también nosotros diseñar o tomar prestado como los lineamientos y las estructuras para nuestros propios proyectos. Eso lo pueden encontrar en el artículo 15. Y finalmente en el artículo 17 encontramos la planeación ambiental y ordenamiento ecológico. Es decir, que si su proyecto tiene que ver con ordenamiento ecológico o política ambiental, esta ley pues es de cajón. Pero bueno, aún así esta ley es como la base de todas las demás en materia de medio ambiente a nivel federal. Así que es obligatorio que ustedes la tengan considerada en su proyecto. Obviamente tienen que profundizar más y buscar más si es que su proyecto tiene más extensión. No solo con esta ley, sino con todas las que vamos a ver. Continuamos con la Ley de Aguas Nacionales y esta está más relacionada con el artículo 27 de la Constitución, que también les pido que revisen. En el artículo 5 nos explica la coordinación de acciones que corresponderán a los diferentes consejos de cuenca. Recordemos que los consejos de cuenca son los que administran el recurso hídrico en cada región hidrológico administrativa del país. Estas regiones no corresponden a los límites políticos de los estados, más sí responden a límites geográficos y orográficos. Entonces, si su proyecto tiene que ver con agua, tienen que revisar muy bien a qué región hidrológico administrativa corresponde su proyecto. En el artículo 6 nos va a poner las competencias de la Federación, del Ejecutivo Federal, en donde nos dice que él va a reglamentar el control de la extracción y explotación de las aguas nacionales. En el artículo 8 nos dice qué es lo que le compete a la Semarnat, que en este caso es proponer la política hídrica del país. Y finalmente en el artículo 9 nos dice que la Conagua tiene por objetivo ejercer las atribuciones de autoridad. Es decir, que la Conagua va a ser la juez. Si se incumple la ley, si hay faltas a la norma o a la ley, la Conagua es la que va a poner las sanciones. Continuamos con la Ley General de Vida Silvestre, y esto también está relacionada con el artículo 4 constitucional. Y en el artículo 4 de la ley nos dice que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre. Es decir, que aquí nos pone en responsabilidad de que todos y todas tenemos que proteger y conservar a los ejemplares de biodiversidad en el país. Con esto pueden justificar también su proyecto. En el artículo 5 nos menciona que el objetivo de la política nacional es la conservación mediante la protección y la exigencia del aprovechamiento sustentable. Es decir, que la Ley General de Vida Silvestre no va a prohibir actividades extractivas de biodiversidad, pero sí nos va a exigir que esta extracción sea de manera sustentable. En el artículo 9 nos pone las facultades de la Federación y en el 10 las facultades de los estados. En el artículo 13 nos va a decir cuáles son las facultades de los municipios
que básicamente los municipios van a tener la facultad de hacer lo que los estados les digan. Entonces cada estado le va a decir a sus municipios qué les toca hacer. Entonces, si ustedes están trabajando en Puebla, tienen que revisar la ley poblana en materia de vida silvestre. Si están trabajando en Veracruz, pues tiene que ser la ley de Veracruz, etcétera, etcétera. Y finalmente el artículo 15 nos dice que la Secretaría, en este caso la Semarnat o la Conavio, promoverá la participación de todos los actores sociales. Entonces aquí también pueden justificar sus intervenciones socioambientales. Un pequeño repaso a la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, que es muy reciente, creo que se promulgó en tiempos de Vicente Fox, y que lamentablemente aún es muy ambigua y por eso no es posible estudiarla a profundidad. Pero bueno, podemos rescatar que en el artículo 4 menciona que se impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector, en este caso del sector rural, y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable. Y en el artículo 5 nos menciona que el objetivo es promover el bienestar social, corregir las disparidades del desarrollo regional y contribuir a la seguridad alimentaria, además de valorar la conservación de la biodiversidad. Es decir, que esta ley se relaciona con otras leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico o la Ley de Vida Silvestre, pero aún así es una ley que no profundiza mucho, pero bueno, si es necesario también hay que alinearse a esta ley. Y finalmente, si su proyecto tiene que ver con el manejo de residuos, está la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que en su artículo primero nos explica que quiere aplicar o que se necesita aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral. Uno de los objetivos más grandes de esta ley es reducir al máximo la cantidad de residuos y basura que se va al relleno sanitario y reaprovechar la mayor parte de los residuos para que se reintegren a procesos productivos. Los artículos 7, 9 y 10 nos van a decir las facultades que tiene cada esfera de gobierno, ya sea la federación, las entidades federativas o los municipios. Del artículo 17 al 19 nos va a decir cómo se van a clasificar los residuos, ya sea por residuos peligrosos, residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos. Y también nos va a decir, de acuerdo al volumen, qué tipo de generador vamos a encontrar, si es un microgenerador, si es un pequeño generador o si es un gran generador. En el artículo 27 vamos a encontrar cómo se estructuran los planes de manejo de residuos. Los planes de manejo de residuos son obligatorios para todo aquel generador, ya sea de manejo especial o peligrosos, o bien que generen más de 27 kilogramos de residuos urbanos al día. Entonces, cualquier espacio, oficina, institución que genere más de 27 kilos al día o genere residuos de manejo especial o peligrosos debe contar con un plan de manejo de residuos, y estos planes nos va a decir el artículo 27 cómo se deben de hacer. Y finalmente el artículo 35 nos va a mencionar cómo va a participar la sociedad, ya sea en el manejo de residuos, en los planes o en consultas públicas, entre otras cosas que competan a la sociedad en general. Con esto pues, hacemos una revisión muy amplia de las leyes que tienen que revisar. Si su proyecto abarca más, tienen que revisar más leyes. Y sin nada más, pues vamos a revisar las fechas de entrega. El 5 de junio tienen que entregar su diagnóstico, ya con su delimitación y objetivos. El 12 de junio tienen que entregar la alineación, que es lo que acabamos de ver. El 19 de junio tendrán que empezar a diseñar sus estrategias de intervención. Ya veremos más adelante cómo se tienen que diseñar estas estrategias, qué metodologías hay, entre otras cosas. El 29 de junio tienen que ya tener su cronograma diseñado, es decir,
qué días, qué fechas y durante cuánto tiempo van a hacer qué cosa cuando ya hagan su intervención. También vamos a ver la metodología para diseñar este cronograma. El 3 de julio tienen que haber ya diseñado sus estrategias de monitoreo y evaluación participativa, es decir, ustedes van a evaluarse a sí mismos y a su proyecto e identificar espacios de mejora, oportunidades de mejora. Y la idea también es que si esto algún día lo llevan a la realidad, cuando ya haya pasado la crisis, tienen que diseñar estrategias también en donde la misma sociedad o actores que participan en la intervención evalúen sus estrategias y su intervención para que mejoren sus planes. Y finalmente el 7 de julio son las presentaciones finales y la entrega de calificaciones finales. Aunque en el sistema solo hay una fecha de entrega de calificaciones, que es el 7 de julio, nosotros vamos a tener 2 cortes de calificaciones, digamos como intrasemestrales. Les pido que revisen el syllabus para revisar esas fechas. Y si tienen alguna duda, por favor mándenme un WhatsApp o escríbanme a mi correo. Saludos, nos vemos la siguiente sesión.